La serie Game Watch es una línea de 59 consolas portátiles de videojuegos fabricadas por Nintendo y creadas por Gunpei Yokoi de 1980 a 1991. Cada una de ellas poseían un único juego de pantalla LCD y tenían además reloj y alarma. Algunos de los títulos del formato Game Watch fueron Pinball, Donkey Kong, The Legend of Zelda, Mario Bros. Y Balloon Fight. La serie vendió un total combinado de 43,4 millones de unidades en todo el mundo y fue el primer producto de Nintendo sobre videojuegos en obtener un gran éxito. Estas consolas portátiles actualmente son difíciles de conseguir y se consideran piezas históricas y artículos de coleccionista. El formato Game Watch de Nintendo hizo historia y pronto, muchas marcas mayores lo intentaron recrear. La compañía Tiger Electronics produjo una línea de videojuegos con temas propios o de diversas licencias como películas, series y videojuegos. En la posterior plataforma Game Boy, han aparecido una serie de recopilaciones de estos juegos Game Watch, con versiones modernizadas aparte de la versión original. Personalmente, yo no viví la época de estos aparatos. Este lo conseguí hace varios años y solo pude jugarlo un par de veces, ya que las baterías que utiliza son muy difíciles de conseguir hoy en día, por lo que se queda como una pieza de mi colección privada. La Game Boy es una videoconsola portátil de 8 bits de cuarta generación desarrollada y fabricada por Nintendo. Salió a la venta por primera vez en Japón el 21 de abril de 1989, en Norteamérica más tarde ese mismo año y en Europa a finales de 1990. Fue diseñada por el mismo equipo que desarrolló la serie Game Watch de juegos electrónicos portátiles y varios juegos de Nintendo Entertainment System, NES. Satoru Okada, Gunpei Yokoi y Nintendo Research y Development, 1. Es la segunda consola portátil de Nintendo y combina características de la consola portátil Game Watch y de la consola doméstica NES. La consola cuenta con una pantalla de matriz de puntos con dial de contraste ajustable, 5 botones de control del juego, un único altavoz con dial de volumen ajustable y, al igual que sus rivales, utiliza cartuchos como soporte físico para los juegos. La combinación de colores está formada por dos tonos de gris con acentos de negro, azul y magenta oscuro. Todas las esquinas de la unidad rectangular orientada hacia el retrato están suavemente redondeadas, excepto la inferior derecha, que está curvada. En el momento de su lanzamiento, se vendió como unidad independiente o como paquete con uno de varios juegos, entre ellos Super Mario Land y Tetris. También se desarrollaron varios accesorios, como una bolsa de transporte, una cámara y una impresora. La Game Boy recibió críticas dispares y fue considerada tecnológicamente inferior a sus competidoras de la cuarta generación. Su falta de retroiluminación, gráficos, diseño voluminoso y precio fueron recibidos con críticas, pero también recibió elogios por su duración de la batería, biblioteca de juegos y durabilidad en su construcción. Rápidamente superó en ventas a la competencia, vendiendo 1 millón de unidades en Estados Unidos en pocas semanas. Es uno de los dispositivos más reconocibles de la década de 1990, convirtiéndose en un icono cultural en los años posteriores a su lanzamiento. La Game Boy Color, también abreviada GBC, es una videoconsola portátil de la quinta generación de la familia de sistemas de videojuegos de Nintendo Game Boy. Esta portátil es la competidora principal de la Pocket Station de Sony y la Neo Geo Pocket Color de SNK. Salió al mercado en Japón el 23 de octubre de 1998 por el retraso del lanzamiento de la futura Game Boy Advance, que saldría a la venta en 1997, pero Nintendo decidió seguir mejorando la Game Boy Advance. Por el retraso de este lanzamiento sale una consola no pensada, Game Boy Color. Una particularidad de esta consola es ser la primera compatible con su antecesora, así que los antiguos juegos de la Game Boy clásica pueden correr en esta nueva Game Boy con más colores parecido al Super Game Boy. Era inferior de todas formas a su contemporánea Neo Geo Pocket Color e incluso consolas antiguas como Atari Lynx, en lo que a calidad gráfica se refiera, como mucho su capacidad técnica es un poco mejor comparada con la Sega Game Gear. Así como la Atari Lynx o Sega Game Gear no podrían hacerle competencia en lo que a tamaño y practicidad se refiera. La Game Boy Color tiene un catálogo de 925 juegos diferentes que salieron desde 1998 a 2002.
Esta consola también tiene una gran cantidad de juegos cancelados que por ciertos motivos no llegaron al sistema o fueron lanzados a su sucesora. El más destacable fue Resident Evil, que fue cancelado al llevar un 91% de desarrollo. Se calcula que se han vendido en todo el mundo 118,69 millones de unidades de la Game Boy y su sucesora, la Game Boy Color, convirtiéndola en una de las consolas de videojuegos más vendidas de todos los tiempos. La Game Boy Advance, también abreviada como GBA, es una consola de videojuegos de la compañía Nintendo, fabricada desde marzo de 2001 hasta 2008. La GBA forma parte de la sexta generación de videoconsolas. El modelo original no tenía una pantalla con iluminación, lo que fue solucionado con la Game Boy Advance SP, un rediseño de la consola que incluía algunas mejoras como la pantalla con iluminación y el uso de baterías de litio. Finalmente sufrió dos últimos rediseños en el 2005, una versión de la SP con pantalla retroiluminada y la Game Boy Micro. A diferencia de las anteriores Game Boy que tenían la forma vertical de la Game Boy original, diseñada por Gunpei Yokoi, la Game Boy Advance fue diseñada por el francés Gwenaël Nicolas y su estudio Curiosity, en forma horizontal con los botones a los lados del dispositivo en vez de debajo de la pantalla. El 1 de septiembre de 1999, Nintendo anunció oficialmente la Game Boy Advance, incluyendo las especificaciones del sistema como su conexión a través de un teléfono móvil y un modelo mejorado de la cámara de Game Boy. Además desvelaron las fechas planeadas del lanzamiento, en Japón en agosto del 2000 y posteriormente en América del Norte y Europa a finales de año. La Game Boy Advance posee un extenso catálogo de juegos diferentes que salieron desde 2001 a 2009, hubo juegos de todos los géneros para esta consola, hubo muchos juegos cancelados para el sistema, siendo los más destacables Resident Evil 2 y Grand Theft Auto 3. Uno de los juegos más conocidos que no se eliminó fue el Metal Slug Advance. La consola también es compatible con todos los juegos de Game Boy y todos los de Game Boy Color, lo que le da 730 juegos más en su catálogo, teniendo un total de 1730 juegos diferentes. A principios de 2003 se actualizó a un nuevo modelo, pasándose a llamar Game Boy Advance SP. Las siglas SP quieren decir Special Project, ya que se redujo el tamaño de la Game Boy Advance original. Nintendo implementó una pantalla con iluminación frontal y una batería de ion litio, similar a las de los teléfonos móviles, así como un tamaño de aproximadamente la mitad del de la GBA y con un diseño más portátil, al reducir su tamaño al plegarse. Se sustituyó el conector de auriculares mini jack, que había existido en todos los modelos previos de GB, añadiendo un conector especial. Nintendo siempre había negado la posibilidad de implementar pantalla retroiluminada y batería recargable por motivos de costo. Pero debido a los avances técnicos desde que el modelo original vio la luz, era posible adaptar la nueva versión para tener pantalla retroiluminada y batería recargable por el mismo precio del original en 2001. Ahora bien, esta es mi muy reducida colección de juegos de estas Game Boy. Empezando por Super Mario Land. Este juego lo conseguí hace varios años y bastante barato, ya que su anterior dueño estaba rematando toda su mercancía y no dejaría pasar la oportunidad. Este juego es bastante entretenido. Ideal para pasar una tarde divertida. El siguiente es Super Mario Land 2. La secuela del título anterior. También es muy divertido, aunque al igual que su antecesor es bastante corto. Aún así es muy recomendable este título. King of Fighters 95. El port para la consola es bastante bueno. Los combos de la arcade están aquí presentes, así como la mayoría de los personajes de la versión original. Ideal para divertirse y de los pocos títulos de pelea para la consola. Nunca me di cuenta que este juego era importado hasta hace unos años, lo cual lo convierte en mi primer juego traído desde Japón. Este juego es de fútbol, aunque no recuerdo cómo se llama y la verdad, no es tan divertido. Me lo vendieron demasiado barato. La verdad, prefiero jugar un FIFA de la GBA que a este juego. Y el último es un juego de los Simpson que la verdad nunca lo jugué.
Me lo regalaron pero nunca tuve interés en este juego. Así que se quedó arrumbado en mi colección. Y del GBA, pues ya lo ven. Solo tengo estos dos juegos de Pokémon. Pokémon Esmeralda y Pokémon Leaf Green. Ya que en la época en que los conseguí, apenas si pude conseguirlos de lanzamiento y eran muy caros. Si se preguntan por qué solo esos dos juegos, la razón es porque los demás juegos que jugué para la plataforma eran prestados de amigos. Así que no podía quedármelos. Tuve más juegos pero esos eran copias piratas las cuales dejaron de funcionar con el tiempo. Por lo que no cuentan como parte de mi colección. Estos juegos de Pokémon representan mi época oscura de Pokémonero. Ya que tuve muchos juegos de esta franquicia. Como pueden ver, en cuanto a estas portátiles tuve muy pocos juegos. Y la verdad, en esa época fue muy difícil para mí conseguir este tipo de juegos. Ya que me enfocaba más en conseguirlos de las de sobremesa de sus respectivas épocas. Pero aún así, les dediqué su tiempo a estos juegos y las experiencias que me otorgaron las guardo con cariño en mi corazón. Bueno, eso es todo por este video. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos gente.